Hola, bienvenidos a mi canal Inversoras Tour. Yo soy Oscar Yang y ya estamos en el mes de septiembre y toca repaso al radar de empresas. La verdad que no hay mucha diferencia respecto al mes anterior en cuanto a oportunidades más claras o movimientos en las cotizaciones de las empresas. Podemos ver alguna empresa que se ha movido un poco, sobre todo, por ejemplo, no sé si recordáis que os comentamos en el vídeo anterior United Health, por ejemplo, pues United Health ahora ya ha recuperado bastante un poco el precio gracias a que Warren Buffett entró en ella y entonces recuperó bastante el precio. Hay algunas posiciones que se han movido, pero a grandes rasgos no hay nada muy diferente respecto al mes anterior. Sí que es verdad que he añadido algunas compañías que me habéis comentado por los comentarios del vídeo anterior y bueno, les he metido en el radar y vamos a echarle un ojo a ver qué es lo que nos encontramos en el radar, si realmente están dando señales de ampliar o entrar, o por el contrario, a lo mejor comparándolas con otras compañías del mismo sector, tampoco sean oportunidades tan claras. Eso, como siempre, vamos a ir sector a sector, mirando las diferentes empresas que hay, los diferentes rangos en el radar que yo miro y más o menos podemos ir comentando un poco sobre cada una de esas posiciones que quizás nos están dando alguna señal de ampliar o de entrada en ella. Así que, como siempre, el disclaimer habitual y comenzamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Antes de comenzar, quiero volver a recordar de que el radar lo vais a tener en la descripción del vídeo. Podéis mirarlo y hacer una copia vosotros mismos y en esa copia sí que la podéis luego modificar. Yo la autorización que doy sobre ese enlace es solo de lector. Es entendible porque si lo doy como editor, pues al final cualquier persona que modifique cualquier rango o meta o saque empresas, al final destruye el archivo y no nos serviría para nadie. Por eso, recordar que si hacéis una copia del enlace o del archivo en sí en vuestros dispositivos, luego esa copia ahí sí que podéis modificarla. Es como yo he adquirido a lo mejor en la página de, o sea, es como yo he adquirido radares o plantillas de otros divulgadores que me han servido para ir perfeccionando un poco la actual. Y nada, vamos a empezar como siempre en el sector defensivo. Y tenemos, pues, vamos a ir por regiones primero, en España. Tenemos a Viscofan, que si os acordáis del vídeo anterior, decíamos que estaba cerca de esos mínimos anuales y parece que sigue estando en esos mínimos anuales. No termina de bajar un poquito más para abajo que acercándose a la media móvil quizás ya podría ser un poquito más interesante. Pero bueno, seguiremos expectantes a ver si logra corregir un poquito más y a lo mejor ya nos da alguna señal un poquito más clara de ampliar o de entrar en ella. Ebro Foods, pues al contrario, Ebro Foods se ha ido más para arriba todavía, así que no hay mucho más que mirar. Unilever tampoco se ha comportado mejor este mes que el mes anterior. British American Tobacco ha corregido un poquito, pero todavía está muy lejos de los niveles que podría ser interesante estar en esta compañía. Y luego Diageo, pues más o menos se mantiene ahí lateral respecto al mes anterior. Sí que es verdad que hemos tenido precios muy buenos, alrededor de las 18 libras, y ahora está ahí en 20, cerca de las 21. No termina tampoco de recuperar e irse arriba. Hemos visto algunos resultados de compañías de bebidas que los pronósticos que dan son más o menos algo continuistas, sobre todo cara a final de año 2025 y cara un poco de 2025, de 2026. ¿Qué hay que esperar en Diageo? Pues posiblemente no creo que haya una recuperación pronta en esta compañía, en la cotización. Entonces, quizás a estos precios es buen momento para ir acumulando en ella. Si vuelve a bajar otra vez a los 18 libras, pues es un momento más que óptimo para ampliar. Pero a estos precios, mucha gente ya piensa que es que estuvo en 18 y ahora ya está en 20, no me interesa. Siguen siendo precios muy interesantes para esta compañía.
La única pega que tiene, como siempre volvemos a recordar, es la deuda neta de EBITDA, que es un poquito por encima de las 3 veces. Y eso, pues bueno, es una compañía grande, está acostumbrada a trabajar con ese rango de deuda y no es mucho problema en esta compañía, pero el mercado en sí la penaliza un poco por ello. Si tuviera mucha menos deuda, no cabe duda de que no bajaría tanto como ha bajado a incluso a las 18 libras. Así que Diageo, como cada mes, yo particularmente creo que es una de las empresas que nos está dando cierta oportunidad de ampliar, acumular y ver hasta que luego vuelva la recuperación del consumo. En Reckitt ya no ocurre lo mismo, ya ha recuperado bastante Reckitt. Acordaos de que la Reckitt tuvimos precios muy buenos cuando había ese rumor de los polvos, de denuncias y demás. Luego American British Food también la hemos tenido a precios más cercanos a las 20 libras que ahora a las 22. Y luego ya nos pasamos a Holanda, que es una compañía nueva que he metido, también cervecera, Heineken, y efectivamente está por debajo de la media móvil, como ocurre con las compañías de bebidas y de cerveza en general. Y bueno, vemos que tiene una seguridad bastante elevada, un 23,09% respecto a la media móvil, así que está muy bien. El PER un poquito por debajo del histórico, pero aún así es un PER quizás algo exigente, pero bueno, es una compañía también de bastante calidad y muy conocida. Y los rangos de payout respecto a BPA y Free Cash Flow son unos rangos muy, muy buenos. La verdad que tiene mucho margen de pago de dividendo, tanto BPA como Free Cash Flow, así que está muy bien. La deuda cerca a esas 3 veces, por eso la marcamos en amarillo, pero bueno, menos de deuda en comparación, por ejemplo, como Diageo. Así que bastante bien también. ¿Qué nos ocurre? Que realmente el ROE, el ROIC y el margen neto ya no es el de Diageo. Ya vemos aquí una señal clara de que la calidad, tenemos muchísima más calidad en Diageo que en Heineken. A estos precios te está dando una rentabilidad inicial del 2,78% y un incremento. Aquí es difícil calcular el incremento porque lo llegó a recortar, entonces ahora en los 3 años lo aumentó un 14%, pero esto es un poco falso, porque claro, compara desde que años anteriores lo suspendió y lo volvió a volver a dar. Así que más o menos en los 10 años un 5% y en los 5 años últimos se puede estimar un 4%. Entonces, a mi modo de ver, Heineken a modo de dividendos no la veo tan clara como por ejemplo Diageo. Eh, es una empresa de calidad, sí, conocida, pero los márgenes son muchísimo más bajos que Diageo. Al ser solo 100% cerveza, pues la competencia es mayor, los márgenes se reducen y ahí viene la comparación con Diageo, que Diageo ya es una compañía que no solo es cerveza, son bebidas alcohólicas también más fuertes, como por ejemplo puede ser whiskies y demás. Y bueno, está ahí la diferencia de los ratios. Los márgenes son más ajustados en la cerveza porque hay muchísima más competencia. Entonces, bueno, está por debajo de la media móvil, pero no me termina de convencer del todo. A mí es una compañía que los retornos no se los veo. Estoy teniendo a Diageo a tiro, o incluso a otra americana que vamos a ver luego más aquí abajo, Molson Coors. Incluso iría antes a Molson Coors que a Heineken, quizás. Vamos a seguir con Altria, que lo mismo que British American Tobacco tampoco está, y Philips Morris igual tampoco. Entonces llegamos a Molson Coors. ¿Qué ocurre? Pues como Heineken está dando oportunidad de compra por debajo de la media móvil, un PER muchísimo más bajo. Ya veis que el múltiplo es muchísimo más bajo. Este múltiplo igual ya se corresponde con una empresa con estos márgenes ya. Ya, vale, no tenemos los márgenes o los retornos que tiene Diageo, pero es que tampoco estamos pagando un múltiplo muy elevado. Ya nos lo está reflejando en la cotización, el múltiplo. Es un múltiplo de una empresa, pues bueno, que te va a ir creciendo poco a poco, pero que tampoco se le exige una calidad excelente. Entonces, sin ser tampoco una empresa que me encante,
yo veo lógico que haya gente que esté ampliando o entrando en esta compañía americana, porque es de cerveza y bueno, está a unos precios bastante interesantes. PER por debajo del PER 10, yo creo que está muy bien. Los márgenes buyout muy controlados también y la deuda neta también un poquito elevada, porque lo ideal sería por debajo de las 2 veces, pero bueno, en rangos controlados. Y el ROE y el ROIC y margen neto, pues nos ocurre lo mismo que con Heineken, pero aún así son mejores retornos que con Heineken. Y la rentabilidad actual es un 3,5 y un crecimiento, pues nos ocurre lo mismo. También lo recortó y entonces al incrementarlo falsea un poco los 3 últimos años, pero podemos esperar un incremento del 7%. Bueno, podríamos esperar un incremento del 7%. Margen tiene para seguir incrementándolo y el flujo de caja que genera es muy alto. Entonces, no creo que haya mucho problema en que incremente el dividendo un 7%. Si sigue controlando la deuda, no debería de ser mucho problema. Entonces, llegamos a 3,5 más 7, ya llegamos a esos 10 y algo, y entonces podría tener encaje en una cartera por dividendos y si tenemos querer más exposición a bebidas alcohólicas, ya no solo en el Reino Unido, sino también en América, Molson Coors podría ser una opción. La verdad que, bueno, sí, está a buenos precios y entiendo que la gente esté preguntando por ella y ampliando o entrando en esta compañía. Luego tenemos Archer Daniel, que ha recuperado bastante, aún sigue estando por debajo de la media móvil, pero ya veis bueno, que el múltiplo está muy elevado. Eso es una señal de que hay que tener cierto cuidado. El payo respecto al BPA también está muy alto, seguramente porque el BPA le ha bajado, que el flujo de caja sí que ha generado bastante flujo de caja. Entonces, bueno, tampoco son retornos muy excelentes como para exigir un múltiplo tan elevado. Entonces, bueno, Archer Daniel me mantendría un poco al margen de momento, hasta que no. Si estuviera a precios como ha estado antes, pues a lo mejor sería más interesante, pero ahora quizás ya ha recuperado un poco ese bache que ha tenido y a lo mejor ahora ya no es tan interesante. Pepsi nos ocurre que ha recuperado bastante también, pero sigue estando por debajo de la media móvil. El PER está muy parejo al histórico. El payout, tanto de BPA como Free Cash Flow, está muy elevado debido a la bajada de beneficios y de flujo de caja. La deuda un poquito más controlada que en Diageo, por ejemplo, y los retornos y los márgenes, pues muy buenos, la verdad. La verdad que el ROE muy elevado, el ROIC también muy elevado, y a estos precios actuales te está dando un 3,88%. Ha llegado a dar incluso un 4% de rentabilidad cuando estaba cerca de los $130 y incrementa el dividendo más o menos un 6,6, que debería de seguir incrementando el beneficio a ese ritmo para poder seguir incrementando el dividendo. Vamos a ver en los próximos resultados y próximos, más que trimestres, vamos a esperar un año, porque bueno, el consumo a ver si termina de recuperarse del todo, pero bueno, estamos en una situación un poco que no sabemos para dónde puede acabar tirando el consumo. Sí que es verdad que se ve cierta mejoría, quizás, pero en la cotización sobre todo, pero bueno, son precios muy buenos, pero aquí sí que fastidia, por ejemplo, poder haber ampliado en ella en este tramo, que eran los 130, 130 y pocos, y ahora ya, al haber recuperado bastante, estando a precio, hay opciones que a lo mejor también pueden estar interesantes. Pero bueno, Pepsi también es una opción que aunque no se haya podido entrar o ampliar, en mi caso, a precios de 130, pues ampliar en 140, pues tampoco no se debería de echar marcha atrás. Nos ocurre un poco como con Diageo. Si a 18 no pudimos porque decidimos entrar o ampliar en otras compañías y perdimos un poco esos precios de Diageo, pues aquí nos ocurre lo mismo. Por dejar escapar un poco esos precios de Pepsi en 130, aunque ahora se ponga a 140, tampoco es señal clara de que ala, ahora ya está carísima. No, sigue estando a precios razonables, muy parejos al PER. Sí que es verdad que tiene que haber cierta mejoría del flujo de caja y del BPA
para que ese dividendo siga creciendo. Pero bueno, es una compañía de bastante calidad. Coca-Cola, pues no, está a precios, está un poquito por encima, bueno, bastante por encima de la media móvil. Y Procter Gamble, como ya hemos visto en el análisis, pues está por encima de la media móvil y hay que esperar un poquito a ver si vuelve a los mínimos anuales. Y ahí quizás, aunque no se tenga mucho margen respecto al media móvil, se podría justificar esa primera entrada o ampliar en esta compañía, porque ya hemos visto que es una compañía de mucha calidad, muy segura, que en las crisis lo nota muy poco y es una parte muy segura que puedes tener en tu cartera en una compañía que te va a dar mucha tranquilidad. Pero bueno, aún así hay que hacer como todas, buscar el punto, tener paciencia y ver si corrige a esos mínimos anuales o incluso un poquito más. Cuanto más exigentes seamos, mayor margen vamos a tener y mejor rentabilidad también vamos a obtener también. Entonces, bueno, paciencia con Procter Gamble. Kraft Heinz, bueno, después de la noticia ya confirmada de que se va a separar en dos compañías, yo ahora mismo, si estoy fuera, no entraría para nada, porque entrar ahora si sabes que te va a hacer una partición en dos compañías, prefiero mantenerme al margen y luego cuando ya esté partida y ya se sepa muy bien cuánto capitaliza cada compañía, cuánto, qué compañía o qué marcas va a tener cada parte, la deuda que va a tener cada parte, todo eso hay que mirarlo por separado como si fueran compañías diferentes y luego ya si nos interesa una marca en concreto o una parte de la compañía en concreto, como puede ser la que se lleve Heinz, pues valorar otra vez entrar en esta compañía con esa marca en concreto. Pero yo desde la barrera, sin tenerla en cartera, pues me mantendría un poco al margen. Y si la llevara en cartera, pues yo creo que haría lo mismo, porque como tampoco sé con qué parte me voy a preferir quedar, ¿a qué voy a seguir empleando ahora si sabes que lo que amplías te la van a partir en dos veces? Entonces igual me guardaría liquidez y una vez que ya tenga las dos partes hechas, pues esa liquidez la podría destinar a la parte que realmente me interesa. Yo es lo que haría si la tengo en cartera y estoy interesado en una de las dos partes. Si estás interesado en las dos partes y lo sabes a día de hoy, pues entonces no hay problema y puedes seguir ampliando a estos precios porque bueno, son precios eh, que llevan mucho tiempo con estos precios. Ahora ha corregido un poquito más todavía con la noticia, así que bien. Pero bueno, yo mi idea como creo que realmente la marca de diferencia es Heinz, entonces yo me esperaría un poco. En Hormel, que también dio resultados hace poco y corrigió muchísimo la cotización, ¿qué pasa con Hormel? ¿Por qué esa corrección tan fuerte? Pues porque Hormel apenas lleva creciendo en los últimos años, prácticamente incluso se puede decir que ha decrecido, y el múltiplo al que cotizaba, o al que incluso cotiza, es bastante exigente. Entonces el mercado tarde o temprano te va a dar digamos, un manotazo a mano abierta. Entonces es lo que le ha ocurrido a Hormel Foods. Una fuerte corrección y la ha mandado un poquito abajo, pero ya veis que sigue siendo un múltiplo muy exigente. 18 veces con una empresa que no ha crecido mucho en los últimos años. mm, Sabéis que sí que es verdad que el payout lo tiene controlado, la deuda neta aparentemente también la tiene controlada, pero en cambio el ROE y el ROIC tampoco son unos ROICs que digas tú, "Ah, es que es una empresa de excelentísima calidad como para pagar un PER elevado". No, a mí no me lo justifica. Sinceramente, a mí realmente me costaría. Sí que es verdad que te da un dividendo interesante a estos precios, un 4,56, con un crecimiento del 6%, pues, está muy bien. Se acerca a ser vaca lechera e incluso con un crecimiento mayor que una vaca lechera. Pues hombre, posiblemente la jugada mal no te va a salir. Pero, ¿qué pasa si sigue con este crecimiento nulo y el mercado todavía le castiga más? Pues que nos vamos a arrepentir mucho de haber entrado a estos precios o a estos múltiplos tan exigentes. Yo
Teniendo a Gis, a General Mills, tenemos aquí abajo a continuación, mucho más castigada, a un PER mucho más atractivo, márgenes todavía más controlados. La deuda sí que es verdad que está un poquito elevada, pero los retornos son ya de cierta calidad. Entonces, yo creo que la gestión está mucho mejor en General Mills que en Hormel Foods. Te da también más dividendo inicial y aunque el incremento sea un poco más comedido, pues bueno, podemos hacer la cuenta de 4,85 y 3,80, 5,65, 6, 7, 8,65. Está ahí un poco, está un poco en el límite, pero yo creo que es una compañía de bastante calidad. Yo creo que esta compañía no está a la altura de a lo mejor de Jersey, o Mondelez o alguna otra de calidad más elevada, pero bueno, yo creo que se puede tener en cuenta, y más a estos precios. Vimos que está muy cerca de los mínimos anuales, tiene ahí un soporte bastante fuerte, parece. Entonces, bueno, mm, aún así también vimos que no se espera una recuperación pronta o rápida en esta compañía. Entonces, nos puede pasar lo mismo que con Diageo. Podemos, si queremos, ir ampliando, acumulando en esta compañía y luego cuando venga la recuperación del consumo, pues seguramente vuelva para arriba. Pero ya estamos pagando un PER mucho más comedido. No estamos pagando el PER 18 o el PER 20 como en Heineken, ya son PERs más comedidos. El PER 12 respecto al flujo de caja también, pues bueno, está bastante bien. Luego, Mondelez está ahí por debajo de la media móvil todavía, pero un poco más exigente que General Mills, muy parejo al de Hormel, por ejemplo. Eh, el margen un poquito más ajustado del payout y la deuda también similar a la de General Mills, pero los retornos ROE y ROIC, margen netos, son un poquito mejores. Entonces, quizás sí que se justifique, o a lo mejor tiene más justificación ese PER. Rentabilidad inicial 3,22. Esta compañía siempre que te ofrecía un 3% de rentabilidad, más o menos era un precio interesante. Ahora te está dando un 3,22, entonces se podría tener cierta... Bueno, se puede tener en cuenta. Eh, Hay que ver cómo incrementa el dividendo, porque en los últimos años lo ha incrementado bastante, pero no sé ahora si va a seguir con esa misma política o se guardará será un poco más precavida, viendo a ver si se recupera el consumo. Pero bueno, veremos cómo se va comportando. Está claro que de tanto Mondelez como Jersey llevan un tiempo lateralizando un poco, no terminan de recuperar del todo. Jersey parece que ha recuperado un poquito más. Pero recordamos que Jersey depende más de los precios del cacao y a nada que sube un poco el precio del cacao, la cotización baja muy fuerte. Entonces, son dos compañías de mucha calidad, ya lo vemos aquí en el ROI, ROIC y margen, pero el PER es bastante exigente. Y como todavía estamos con un mercado algo elevado, cualquier sorpresa o susto que venga que afecte a toda el comercio, a toda la cotización, o sea, a todas las empresas en general, podemos ver algún descuento extra en estas compañías, aunque no venga justificado en ellas mismas. Entonces, sería un poco más precavido. Eh, Están a buenos precios igualmente, tanto Mondelez como Jersey, pero estaría un poco más precavido. Igual un poco menos en Mondelez, porque no ha tenido una recuperación tan clara como ha tenido Jersey, pero bueno, dándote un 3 y algo de rentabilidad inicial, son precios aceptables, pero volvemos a lo de siempre. Tenemos compañías como General Mills que te está ofreciendo un poquito más de seguridad y un poquito más barata a precios e incluso más rentabilidad inicial por dividendo. Pero bueno, yo el consumo en general es donde más compañías veo ahora mismo a precios. Mondelez y Jersey, un poquito más.
entre comillas, caras que General Mills, pero las metería en el saco de que se pueden comprar o ampliar, al igual que TAP, Motion Course, vaya. Así que si hacemos un repaso, pues aquí qué compañías me gusta o veo bien. Diageo, que es la que lleva mucho tiempo en las quinielas. Em, Luego tendríamos Molson Coors, Pepsi también se podría incluso ampliar o añadir. Y luego ya General Mills, Mondelez y Hershey, a mi modo de ver. Luego he añadido también Henkel, que es similar a Procter Gamble, son productos de limpieza y del hogar, también son los que llevan la marca de Loctite. Es alemana. Eso ya afecta bastante a lo que es la doble retención del dividendo y nos va a dar un 2,77 a estos precios. Hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, ha tenido una fuerte corrección. Ahora está en la media móvil más o menos por ahí anda. Un PER por debajo del histórico. Buyouts muy controlados. La deuda, muchísimo margen de deuda. O sea, casi tiene caja neta. Y el ROE, ROEX y margen neto, sin ser nada especial, tampoco es que sean bajos. Entonces, es una compañía que, si no tuviera la doble retención de Alemania, posiblemente entraría en las quinielas también. Yo me mantengo un poco al margen porque al igual que me cuesta em, Louis Vuitton y estas, pues también me costaría entrar en Henkel ofreciendo estas rentabilidades por dividendo, sabiendo que te está pegando un mordisco interesante el gobierno alemán. Entonces, bueno, pero bueno, le he añadido al radar porque me parece una empresa interesante a precios, bueno, y a precios razonables, sí. Yo no creo que sea una ganga tampoco a estos precios, pero bueno, son precios razonables. Se puede, se puede entrar en ella. Es un PER bastante aceptable. Así que bueno, consumo discrecional, vamos a pasar al consumo discrecional. Y aquí pues tenemos Inditex, que ha incluso mejorado un poco, está ya en 42, 42 y medio, así que no hay que seguir esperando, teniendo paciencia a ver si baja de esos 40 y podremos reevaluar. Y luego Gestam y CIA Automotive han tenido un buen mitad de año, así que tampoco hay mucho que mirar. Y luego ya en América tenemos McDonald's, que también ha tenido un comportamiento bastante bueno de recuperación, así que tampoco estaría dando señales. Starbucks, ya sabéis que es una empresa que no me termina de convencer del todo, y aunque esté por debajo de la media móvil, el resto de ratios no me llaman mucho la atención. Un PER 37 por encima del histórico, que ya es 30, ya es muy exigente. Los payout muy poco controlados. La deuda neta por encima de las 3 veces. Sí, los ratios de calidad muy buenos, pero uf, si no acompaña el resto, ya no te digo un PER 10, lógicamente, pero no sé, un PER 20, un PER 22, eh, en este tipo de compañías, como ocurre con McDonald's cuando está un precio un poco más atractivo, pues puede ser PER 25, PER 24, PER 37 para Starbucks no me termina de convencer. Rentabilidad inicial un 2,8 además, con buen crecimiento, pero hay que ver si incrementa el dividendo tanto como antes. Muchas dudas con Starbucks, aunque esté por debajo de la media móvil. Domino's Pizza por encima de la media. Nike por debajo de la media móvil, con un margen bastante interesante, pero recordamos que Nike viene de un año muy malo en resultados y eso lo ha pagado mucho la cotización. El PER también está muy elevado por esos resultados tan malos. Y lo bueno que tiene Nike es la caja. Prácticamente deuda neta negativa, o sea, casi es negativa. Entonces, tiene mucho margen para poder recuperar y el payout también lo tiene bastante controlado. Retornos muy buenos de calidad. En rentabilidad inicial un 2,13. Con un crecimiento del 11, pues hombre, está muy bien. ¿Qué pasa? Que ha llegado a estar a 55 por aquí.
Entonces, claro, mucha gente pensará, no, ahora 75 está cara, me olvido de ella. Bueno, eh, yo no la veo mala a precios. ¿Hay cosas mejores? Sí. En consumo discrecional ya no hay tantas opciones. Eh, Podemos ver la siguiente, que es Target, que es una, ya sabemos que es tienda retail. Personalmente a mí no me gusta nada este sector, no lo sabéis, ya lo he dicho siempre, pero por sus fundamentales no cabe duda de que está a buenos precios. Es una compañía, yo creo que a estos precios, entrando en ella, aunque no sea un sector donde me encuentre a gusto, es muy raro que tengas algún susto, porque ya veis, PER 11, retornos muy controlados, o sea, payout muy controlado, la deuda va también controlada, y el único, el margen neto bajo, pero porque es el sector en sí. O sea, sector retail al final trabajan con márgenes para que la competencia no les quite cuota. Entonces, su, su negocio es a base de volumen con poco margen. Y si es capaz de seguir incrementando el beneficio, seguir tendiendo creciendo, o sea, seguir creciendo, pues no cabe duda de que puede ser una buena opción a estos precios. Está muy descontada. Siempre lo he dicho, desde que la hemos metido en el radar o hemos ido comentando el radar, por debajo de $100 ya era un buen precio. Ahora sí, más cerca de esos 90 todavía. Yo creo que es una de las opciones más claras que veo en consumo discrecional, por no decir la más clara. Luego Nike me gusta también, pero luego en América es que no veo nada más. Lowe's, que también es retail, pero tiene un mejor comportamiento que Target. Home Depot también tiene un mejor comportamiento que Target, también porque los márgenes son mejores, ya veis, los márgenes no tienen tanta, a lo mejor son retail, pero un poco más específicas, son un poco más en tiendas como si fuera de construcción y de herramientas, entonces los márgenes no hace falta que los ajusten tanto como a un supermercado global, que es en el caso de Target. Entonces, bueno, yo es lo que veo en consumo discrecional a día de hoy, porque bueno, vamos a comentar un poco las de automoción, que es repetir otra vez la misma historia. Estamos en un ciclo de la automoción europeo muy chungo. Tenemos la competencia china entrando con mucha fuerza, los beneficios han caído bastante, entonces yo creo que el dividendo, como no recupera el beneficio, puede seguir llevándose un buen recorte en las compañías, porque el primer semestre de Mercedes no fue nada halagüeño. De hecho, me extraña que la cotización no lo reflejara. Yo creo que cuando den el anual, igual ahí sí que lo va a reflejar. Y yo me mantendría un poco al margen de estas compañías ahora mismo. Hasta que no hagan el resultado anual y veamos cómo ha ido el año completo, vemos si realmente lo que se espera de ese beneficio que se reduzca tanto se cumple. Entonces, si se cumple ese pronóstico tan malo para estas compañías y baja el beneficio tanto como para que tenga que reducir el dividendo a casi 2 euros por acción, ahí será un buen momento donde ya estará todo más que descontado, tendrás una garantía mucho más o un margen mucho más elevado y ahí comportamiento cíclico o una compañía cíclica, ahí sí que puedes entrar o ampliar en esta compañía. Pero ahora estamos en un punto intermedio que no sabemos muy bien para dónde va a tirar, porque igual entras ahora o amplías y si se cumplen los pronósticos tan malos, igual te puede llegar a bajar la cotización a 40 euros. Entonces te va a costar no haber sido paciente y haber esperado un poco a entrar. Y bueno, Stellantis ya es holandesa, pero ya sabéis que a mí Stellantis es la que peor, es la que menos me gusta de todas. Tenemos compañías como en Citroën que no deja de dar noticias malas una tras otra. El grupo Stellantis, con los motores de los coches, es que yo me mantendría al margen. Yo directamente casi la voy a quitar, la quitaría del radar incluso, porque no, o sea, teniendo las alemanas que dan cierto más margen de calidad,
Stellantis yo personalmente no le veo justificación para entrar por muy barata que me la pongan. Luego Ferrari está por encima de la media y Louis Vuitton, lo de siempre, una compañía de muchísima calidad, consumo de lujo, pero hasta que no se recupere el consumo de lujo, vamos a seguir sufriendo con este tipo de compañías. ¿Cuánto? Pues no lo sabremos. Si tuviéramos la bola, sería todo mucho más sencillo, pero bueno, hay que ser pacientes. En- Yo creo que por lo que se escucha y se comenta en las redes, por debajo de los 500 euros es un precio más que bueno. Entonces, ir ampliando a estos precios, el que la lleve en cartera, pues seguramente no les haga mal. Y quien quiera entrar, pues tiene que tener en cuenta que la doble retención le va a hacer pupa y un 2,61%, por mucho que te incremente el dividendo, no deja de ser un 2,61 con un recorte extra del gobierno francés. Entonces, a mí por eso me cuesta. Ahora, si es por entrar y opción revalorización, perfecto. Porque tú puedes entrar con cierto margen o sea, una posición elevada incluso si quieres y saber que en X años va a recuperar el precio y ahí ya sacas la rentabilidad sin falta de esperar los dividendos. Pero si es para dividendos solo, yo no la termino de ver. Recordamos que aquí en consumo discrecional, las que me interesan, o sea, las que interesan, las que vea a buen precio, puede ser Target, sin duda. Luego Nike también está dando cierta oportunidad todavía, aunque no se haya escapado. Y Louis Vuitton, porque sé que hay gente que le gusta esta compañía y no puedo negar que no esté a buenos precios, pero bueno, esas tres diría. Ya veis que es mucho menos en comparación con el consumo defensivo. Vamos ahora sí al consumo o sea, al sector de industrial. Y aquí en el consumo industrial tenemos a Logista por encima de los 28 euros ya. Ya, yo creo que en Logista, aunque esté por encima de la media móvil, en unos precios de 26 o 27, son precios razonables, con un PER sería un PER 13, un poquito por debajo del histórico. Mm, Bueno, pero es que tiene caja neta prácticamente, un ROI bastante bueno, un ROI también. Los márgenes también son justos, pero bueno, es por el tipo de negocio que es. Y la rentabilidad inicial es un 7,3 ahora mismo. O sea, no hace, ¿se puede esperar y ser más exigente y que baje a 24? Sí, pero yo a 26 yo creo que ya es un precio, entre comillas, razonable, ni barato ni caro. Si baja a 24 ya estaríamos hablando de un precio ya barato. Pero bueno, la logista es de lo poco que no ha recuperado mucho o no ha despuntado tanto en España. Acerinox es cíclica, pero como buena cíclica que es, hay que pedirle muchísimo descuento respecto a la media móvil y ahora mismo no lo tiene. Vidrala se está acercando a la media móvil, tiene cierto carácter cíclico, entonces hay que ser pacientes porque pueden venir curvas y a lo mejor podemos encontrar precios interesantes en Vidrala. Igual que nos ocurría con Viscofan en consumo defensivo, hay que estar un poco al quite con Vidrala, porque es una empresa de altísima calidad y es muy probable que si sigue la tendencia bajista de la cotización, nos podemos, y viendo el PER, que en las cíclicas, cuando está el PER elevado, puede ser una señal clara de que estamos en el ciclo bajo, nos puede dar una señal de ampliar o entrada en Vidrala. Pero bueno, a día de hoy todavía no. Yo me mantendría un poco al margen. Al igual que en Logista, estos precios todavía también me mantendría al margen. Así que en España, a día de hoy, yo no veo nada de momento a precio. Cerca sí, pero no a precio. Luego en Reino Unido tenemos a Bansell, que ya veis que es la que amplié el mes anterior. O amplié, no, entré en ella, mejor dicho. Y ha recuperado un poquito desde esos precios. Yo creo que el castigo que se le dio fue demasiado exagerado. Y yo creo que ahora poco a poco va a ir a esos precios con un cierto castigo, porque realmente los resultados han sido malos,
pero no tanto como el castigo que le dieron. Entonces, es una compañía industrial de distribución muy segura. Si veis, el crecimiento orgánico es o sea, crece orgánicamente año tras año, incrementando tanto el flujo de caja como los beneficios. Entonces, yo creo que es una empresa que a buenos precios puede salir bien la jugada. Ahora mismo te está dando un 2,84% de rentabilidad inicial. Yo creo que había que estar pendientes cuando te dé ese 3 o por encima de ese 3 para que con el incremento del dividendo, que es un 7 pues más o menos te haga el 10% y entonces ahí sí que te pueda encajar. Pero bueno, a estos precios, lo mismo que con Nike y con Diageo y demás, no está cara ahora. Pero sí que es verdad que hubo precios un poquito mejores. Pero bueno, sigue estando a precios razonables o incluso, entre comillas, buenos, a mi parecer. Luego ya nos vamos a Holanda. Tenemos las de TTs, como es Randstad, mucha incertidumbre con estas compañías. No terminan de saber muy bien para dónde van, si recuperan, si se van al hoyo. Eh, cuesta con estas compañías. La verdad es que son cíclicas y a lo mejor no sabemos muy bien del todo si estamos en el ciclo bajo. No se ve tan claro como otras compañías. Yo aquí me cuesta un poco, la verdad. No lo veo a lo mejor en otra compañía como es Robert Half, sí que la veo en el ciclo bajo, pero en Rasta recuperó, luego ahora parece que está otra vez corrigiendo. No se sabe muy bien para dónde. Yo me esperaría mínimos anuales en Rastad si quiero ampliar en ella. Luego, Wolters Kluger no es ETT realmente, pero es más de gestión de fiscal y auditorías. Y la verdad es que está siendo muy, muy castigada. Por fundamentales está todo muy bien, pero yo creo que el rumor o el miedo a la IA le está pasando factura. Y claro, si al final la IA logra entrar con fuerza y este tipo de servicios se vuelven un poco más prescindibles o sustituidos por la IA, puede entrar competencia fuerte y a lo mejor empiezan a tener unos problemas con los márgenes. Pero bueno, mm, habría que conocer más el negocio, entenderlo más a fondo. Yo no lo conozco al 100%. Sí que a lo mejor tengo una tarea pendiente de informarme un poco más sobre él, pero no termina de ser un negocio que me encuentre tampoco a gusto con él del todo. Porque no lo logro entender, lo entiendo, pero no sé realmente el MOAT que pueda llegar a tener. Está claro que si Wolters Kluwer tiene contratos con organizaciones y gobiernos incluso, pues sí, ahí tiene ciertos MOAT, pero bueno, no cabe duda de que a lo mejor tendrá otra compañía con más fuerza, con inteligencia artificial y que puede empezar a quitar cuota de mercado. Es a lo mejor lo que le está intentando dar señales el mercado. Robert Half, más como Rasta, TTT, pero aquí sí que a lo mejor vemos que estamos cerca del ciclo bajo, ha estado incluso en $36, me suena, y bueno, a estos precios con un PER elevado, cuando es señal clara de que a lo mejor estamos ya cerca del ciclo bajo, retornos por free cash flow bastante bien, o sea, márgenes mejor, perdón, caja neta es lo que le salva a este rate no, a esta compañía. Teniendo caja neta, aun entrando en un ciclo bajista y un ciclo malo económico, puede solventar bastante mejor que Randstad el ciclo. Entonces, Robert Half, a estos precios yo creo que es una buena, una buena señal de entrada o de ampliar en esta compañía. Eh, lo malo es el sector que puede ser que a lo mejor el tema de la IA le pase factura, pero como es algo que no sabemos a ciencia cierta, pues nos pasa un poco eso. Con Manpower ya veis que me ocurre
Ocurre lo mismo que con Robert Half, pero cuando tengo el vídeo comparándolas, Robert Half, Rastad y Manpower salía muy, muy mal en la comparación. Y ya veis aquí cómo sale, en márgenes uno. O sea, no. O sea, la cuota o sea, el margen que estás asumiendo es ridículo. A nada que, es que a nada que tengas un susto, empiezas a dar pérdidas. Entonces no me termina de gustar Manpower. De hecho, pensaba que la había borrado ya, pero bueno, queda pendiente para el siguiente vídeo de eliminarla de la ecuación. Yo me quedaría solo con Rastad y con Robert Half de ETTs. Luego tengo otra un poco más diferente como es Wolters Kluger y también tengo aquí la americana ATP, ¿no? Me suena, que la tenía que tener por aquí. Sí, aquí. Esas son los con las que me quedaría. Luego, ADP, que es la que estaba buscando ahora, la tengo por encima de la media móvil, entonces es una empresa de más calidad que las que hemos nombrado ahora de ETTs y de gestión, pero bueno, a estos precios, en PER 30, no, en vista de que el consumo no sabemos muy bien cómo va a ir, o sea, el trabajo, con- las compañías en sí igual empiezan a sufrir, los servicios de esta compañía se reducen, mm, hay que tener cierto cuidado, porque puede tener una corrección. A estos múltiplos yo no entraría, vaya. Al igual que Paychex, lo mismo, tampoco son similares, eh, pero no. Paychex es la que se dedicaba a compañías más pequeñas, me suena, y ADP es compañías más grandes, pero bueno, son más o menos similares en cuanto al negocio. Y luego ya tenemos UPS, que ya sabéis mi opinión respecto a UPS, que es que a estos precios no cabe duda de que está muy descontada, a un PER 12, pero es que tengo la amenaza del recorte del dividendo sobre la mesa, porque tengo un flujo de caja del 5,91 y un dividendo prácticamente igual, o sea, superior en este caso incluso. O sea, mm, me cuesta. Me cuesta porque yo creo que la compañía lo que debería de hacer es recortar el dividendo. ¿Cuánto? Pues a lo mejor no hace falta que sea un buen recorte, pero recortar lo que lo incrementó hará unos años, cuando lo incrementó un 50%, ahí yo creo que se columpiaron un poco y han venido arrastrando esa problemática desde entonces. Entonces, yo me mantendría al margen. Si estoy dentro de ella ya, ¿qué hago? Pues a estos precios igual no me queda otra que ampliar. Porque igual que puede venir el recorte de dividendo, puede no venir. Entonces, si no viene, seguramente se mantendrá en estos precios y no sufrirá más, porque yo creo que te lo está incluso descontando un poco ya el posible recorte de dividendo. Y si se acerca a $80 por acción, que no creo que se acerque, bueno, no lo sé, yo creo que ahí ya estaría más que descontado el supuesto recorte de dividendo. Yo creo que a mí personalmente, UPS, si llega a los $80, incluso yo podría plantearme entrar en la compañía, porque es una compañía que es un negocio fácil de entender, tiene márgenes ajustados, pero al final también se dedica un poco por volumen y tiene cierta calidad también. Pero yo creo que si llegan a recortar el dividendo ahora, la cotización de corregir podría corregir a esos niveles, a un $80 por ahí. No creo que mucho más porque ya viene muy descontada. Entonces, por eso comento que si llega a $80 por alguna circunstancia puntual, o sea, algún arancel más de Donald Trump o alguna noticia macro que haga que caiga el mercado, bueno, $80 yo creo que estaría ya más que descontado. Y aunque luego recortara el dividendo, posiblemente estarías ya cerca de un 8% de rentabilidad inicial, que si lo recorta a la mitad, pongamos, sería un 4%, pero luego con un margen suficiente como para volver a ampliarlo. UPS hay que tenerlo en cuenta y vigilarlo. Yo a mí es una compañía que me gusta, incluso estando mirándola desde fuera,
pero si no entro en ella es porque sospecho de que lo que tendría que hacer es un recorte de vivienda. Y eso repercutirá en la cotización. Luego tenemos Snap-on que no está dando señales, 3M tampoco, Caterpillar tampoco, Lockheed Martin tampoco. Y luego ya tenemos las de ferrocarril. Union Pacific está por debajo de la media móvil ya. APER por debajo del histórico. Ratios controlados o márgenes controlados. La deuda algo elevada, pero es un sector que trabaja con cierto peso de deuda. Y los ROE y ROIC y margen neto muy, muy elevados. Aquí tenemos una señal clara de que quizás esta compañía nos está dando una señal de entrada o de ampliar. Nos ocurre que es la relatividad inicial un 2,43 con un incremento del 7. Bueno, no llegamos a ese 10% de la suma, pero estamos ya muy cerca de él. Eh, ¿Hay mejores opciones? Sí, puede haber mejores opciones, como Robert Half, por ejemplo, o como incluso UPS, en cuanto a rentabilidad por dividendo inicial. Pero en cuanto a seguridad, yo creo que esta empresa, yo creo a día de hoy, creo que es más segura que tanto UPS como Robert Half. Porque aquí la IA no te va a entrar. Aquí de momento, por muy fuerte que se ponga la IA, los trenes van a tener que ser llevados igualmente por personas y gestionados. No hay nada, un software que te haga algo que te puedas lograr sustituir el transporte de ferroviario. Y luego la hermana, que es la canadiense, Canadian National Railway, pues ocurre lo mismo. También está bastante descontada, incluso más que Union Pacific. Un PER similar y datos similares, por lo que vemos. La verdad que son datos similares. Rentabilidad también inicial similar, crecimiento similar. Ya vemos que es un sector bastante, al final son dos, tres, cuatro compañías las que llevan la distribución o el transporte ferroviario en América. Entonces es casi un monopolio. Mm, yo creo que es un sector que está a buen precio. ¿Puede sufrir un poquito más? Claro que sí, si al final se resiente el consumo y hay menos transporte ferroviario de productos, pues lógicamente los beneficios caerán un poco. Pero es que yo creo que eso ya está descontándolo un poco la cotización. Yo es mi opinión. Entonces, si hacemos un repaso al sector industrial, ¿qué es lo que vemos? Pues hay que estar atentos a Vidrala en España. Bansell, aunque haya recuperado un poco, no son malos precios tampoco. Robert Half tampoco está muy bien, pero hay que entender bien el negocio y si la IA puede ocasionar algún problema a largo plazo. Luego, eh, UPS, estar pendientes, si se acerca a esos $80, igual ya tenemos la seguridad de un posible recorte de dividendo. Y luego el sector de ferroviario, pues yo lo veo a buenos precios a día de hoy. La verdad que en sector industrial es lo que veo más claro o a precios un poco más razonables. Vamos al sector salud. Aquí en el sector salud tenemos la española FAES, que está por encima de la media móvil, así que no está casi cerca de máximos históricos, así que no habría mucho que mirar. Pfizer, ya sabemos que es la compañía que ha sufrido bastante y no termina de recuperar del todo todavía, pero está por debajo de la media móvil con mucho margen, a un PER 13, el histórico es 14, así que bueno, puede estar bien. El payout está muy en el límite, pero estamos hablando ya casi de una vaca lechera por la rentabilidad inicial que te da. Entonces, sin esperar grandes incrementos de dividendo, ya te vale. Ya un 7% inicial, aunque te lo incremente solo la inflación, ya te valdría, ya te haría las cuentas. La deuda neta, dos veces, pues bastante bien. Ha tenido antes mayor deuda neta, pero porque tenía un EBIT, un EBIT bastante castigado y ahora, en cuanto recuperó el EBIT, pues ya la deuda neta no es tan elevada. Así que bueno, Pfizer a estos precios se puede ir acumulando, e incluso entrar, que no la lleve en cartera.
pero con vistas a una vaca lechera, no a una empresa venga, entro a estos precios y encima me va a ir incrementando la cotización muchísimo y el dividendo también. No, seamos realistas. Con este payout eh, y con esa inversión tan fuerte que ha hecho, si le sale bien, posiblemente vuelva al crecimiento, pero es una incógnita la inversión que ha hecho en adquiriendo esa compañía que hizo recientemente, ahora el año pasado creo que fue. Entonces, bueno, es una de las importantes. Johnson está cerca de máximos históricos, o al menos máximos de los últimos años, así que yo me mantendría al margen, no entraría en ella. Es una empresa muy buena, no cabe duda. Yo sabéis que la he derrotado de Johnson a Merck, porque ya veis las gráficas, no llegan a ser opuestas, lógicamente, porque tampoco va a haber, no va a ser tan salvaje pero sí que se ve un comportamiento muy dispar. Johnson ha ido para arriba y Merck, después de corregir, se ha mantenido un poco lateral. Entonces vi posibilidad de obtener un retorno un poquito mejor por dividendos y más margen de crecimiento también. Entonces, bueno, veremos qué pasa con el paso de los meses y años. Y luego tenemos a Zoetis, que también está por debajo de la media móvil, bastante castigada, a un PER más exigente, pero no cabe duda de que son precios muy buenos para este tipo de compañía. Es una compañía de muchísima calidad, márgenes muy elevados, pero lo malo que tiene es el tema del dividendo, que es un 1,31%. Con un buen crecimiento, no cabe duda, pero si vamos a dividendos, nos cuesta un poco entrar en esta compañía. Pero bueno, eh, no deja de ser precios muy buenos. Y luego tenemos United Health, que es la que comentamos al principio del vídeo. Y ahora ha recuperado un poquito, ha subido de los $300, pero lo que comenté en el vídeo anterior, son precios buenos, a día de hoy incluso, pero es que es un sector de la salud que yo no controlo apenas nada, que prefiero mantenerme al margen. Y la rentabilidad inicial que te está dando, tampoco, bueno, un 2,7 o un 3 incluso que te llegó a dar, sí que era una rentabilidad interesante. Pero cuando corrija el precio y vuelva a la media móvil, que son casi los $500, la rentabilidad inicial ya no son los 2,7 o los 3, va a ser un 2 o un 1 alto. Y entonces ahí seguramente la aparcarás, no ampliarás en ella. Porque ya no te interesará, te pasará lo que te puede pasar ahora como con Zoetis. Y entonces la dejarás un poco ahí en el olvido. Y entonces, ¿qué podrás hacer con ella? Pues podrás utilizarla para rotar, obteniendo las ganancias que has obtenido por valorización de la cotización y ampliar o entrar en otra compañía que sí que te genere ese flujo de caja o flujo de dividendos mensuales. Y es lo que yo, a mi idea, es lo que yo veo en estas compañías, que están muy bien, son de altísima calidad, pero cuando están medianamente a precios razonables, el dividendo que me ofrecen tampoco es nada atractivo. Entonces, cuando se ponen a corregir mucho, cuando sea un 50% de su precio, realmente una apuesta por ellas es más apuesta a value que por dividendos. Que yo lo veo bien, ¿eh? Que la gente que lo haya hecho así, y seguramente la mayoría, yo creo que lo va a hacer así, está muy bien hecho. Pero yo prefiero ahora centrarme y focalizarme en la estrategia por dividendos. Y apuestas value, eh, todavía no. Tendría que conocer mucho el negocio para hacer una apuesta value, y no es el caso. Si tuviera conciencia de cuál es su verdadero MOAT o cómo va a ser el futuro, no cabe duda de que podría entrar en ella. Pero a día de hoy no tengo la suficiente información como para entrar en esta compañía. No está aquí, pero lo mismo podría pensar de la farmacéutica Novo Nordisk. Pero ya estamos hablando de una farmacéutica también que el dividendo no es tan elevado y encima la doble retención que tenemos. Entonces, por eso tampoco la incluyo. Pero bueno, en tanto United Health como en Novo Nordisk, entiendo a la gente que entra en ellas, pero yo creo que buscan más revalorización que no estrategia por dividendos. Y lo veo bien porque yo creo que son dos compañías que a largo plazo
van a volver a recuperar sus precios con total seguridad. Yo diría, salvo una catástrofe, yo creo que sí. Y vamos a pasar ahora al sector financiero. Y aquí en el sector de financiero tenemos en España a Mafre por encima de la media móvil y ya hemos visto la gráfica como es, así que lógicamente no está a precios razonables. Legal and General ha corregido bastante respecto al último mes. Ahí tenemos una opción diferente al mes de agosto. Y, y en finanzas, yo creo que en financiero es una de las compañías que sí que veo interesantes a estos precios. Se está acercando a los precios de 2,1, 2,2 libras por acción y ahora está en 2,34. Son precios, eh, bueno, que se puede tener cierto margen, ya te lo está dando la media móvil. El PER, lógicamente aquí, por el beneficio que refleja Google Finance, te sale un PER altísimo, el Payot lo mismo, y el Free Cash Flow también negativo. Estas compañías son muy difíciles de analizar por fundamentales en sí. Son otros ratios que tienes que coger, tanto el ratio de solvencia, de los activos, seguros y banca. Por eso a mí me cuesta mucho analizarlas y al final te tienes que orientar por otros ratios, de solvencia y demás. Valor en libros, cosas así. Y estos precios, Legal and General, se está acercando a unos precios razonables. 2,1, 2,2 libras son precios que se puede ampliar y entrar en esta compañía. Una aseguradora histórica del Reino Unido, está dando prácticamente un 9% de rentabilidad, con un cierto incremento como el de la inflación prácticamente sí que lo cumple. Así que una vaca lechera, pero incluso con un poquito más de crecimiento. Schroders, lo mismo, es gestora de activos y también está corrigiendo un poquito. Ha llegado a estar, lógicamente, a precios mejores que los de ahora, pero eh, bueno, también en las gestoras hay que tener un poco de paciencia y de analizar un poco lo que llevan entre manos. Cuesta un poco, pero bueno, es una gestora también histórica del Reino Unido y cerca de las 3 libras, como llegó a estar, son precios, vamos, muy buenos. Hay que esperar a ver si llega a esos precios porque la rentabilidad inicial es un 5,83%, con un incremento no muy alto, entonces cuesta un poco, pero bueno, hay que tener paciencia si sigue corrigiendo. Legal and General yo creo que ya está cerca de esos precios, incluso ahora, yo diría que está a precios razonables. Schroders todavía puede llegar a corregir un poquito más. Y luego ya en América, realmente tenemos a T. Rowe Price, que ayer subió bastante la cotización por la noticia de que Goldman Sachs iba a adquirir un no sé cuánto porcentaje de acciones de la compañía. Y bueno, eso parece que el mercado se lo tomó bien, pero ya veis que todavía está por debajo de la media móvil de las 117, un PER bajo respecto al histórico, pero Zero Price lleva mucho tiempo que no termina de despuntar, porque los clientes parece que hay que ver los últimos resultados, porque ya no tenía marcha, no marchaba capital de sus clientes, pero hay que ver si se empieza a dar la vuelta y empieza a entrar capital de nuevos clientes. Entonces ahí ya volverá a corregir al alza y ahí sí que toda la gente que hemos entrado en esta compañía y hemos sido pacientes, pues obtendremos la rentabilidad que realmente veíamos desde el inicio. Pero ahora mismo, eh, a estos precios, $108, me parecen precios razonables, mejor por debajo de $100 que a 108, pero no me parecen precios caros tampoco. No por la noticia ahora de Goldman Sachs que haya subido un poco, ya nos ocurre lo mismo que con Nike. Ah, es que ahora ya está cara. No, son precios que parece que nos están dando un poco la razón de por qué estamos en estas compañías. Entonces, yo, porque yo ya tengo mucho peso en esta compañía, entonces no me interesa ampliar, pero no la veo mal, incluso a estos precios.
entrar en esta compañía. Más teniendo en cuenta el cambio de euro-dólar, que ahora es más favorable para nosotros. Y luego el resto, pues ya no está ninguna dando oportunidad. Ya ves que tanto BlackRock, BAM, Brookfield, Visa y todas estas no están dando oportunidad. Vamos al sector tecnológico y aquí ahora mismo no tengo ninguna dando señal de entrada por media móvil. Entonces no hay mucho que mirar. Google remontó hacia arriba, ya ves, está en 232 ya. Microsoft también creció al alza. Meta, la verdad que la tecnología americana están en precios muy altos, la verdad. Sí que es verdad que con PER, el Alphabet tampoco está a PERs muy elevados, está a 25. Meta 27. Y luego tenemos en la holandesa ASML, pero ASML también es otra de la que me cuesta. Una rentabilidad inicial del 0,94. ASML yo creo que tiene carácter más cíclico que las grandes tecnológicas americanas. Así que la única que vería cerca de sus precios aquí podría ser Verizon. Todavía está lejos. Verizon a lo mejor en $40 podría estar interesante. Ofrecería un poco más de rentabilidad inicial, pero ahora mismo en tecnología no hay gran cosa. Yo sabéis que utilizo el ETF del YEPI o el YQP y bueno, de momento obtengo rentas vía derivados, entonces igual es una buena manera de tener exposición. Yo es lo que utilizo, aparte también tengo Verizon, pero a precios muy buenos de entrada y me cuesta ampliar. Incluso tengo precios cercanos a los $30 y a eso estoy diciendo que por debajo de 40 podría ser un buen precio, pero lógicamente a 30 no sé si la lograremos volver a ver, no lo sé. No cabe duda de que si se pone a $30, Verizon es una apuesta muy buena. Es una vaca lechera con o sea, el dividendo te lo va a incrementar un 2% y no hay mucho problema. Pero el resto me cuesta. Vamos ya a energías y materia prima. Y aquí tenemos Reino Unido, Río Tinto, por debajo de la media móvil, pero todavía está un poquito lejos de ese. Al ser cíclica, hay que pedirle un poco más de descuento, no solo un 8%, hay que nos ocurra como con Lion del Basel, que tengamos un descuento bastante importante. Y ahora mismo no lo tenemos. En Croda, en cambio, sí que lo tenemos. En Croda sí que está a buenos precios. Eh, PER mm, exigente igualmente, pero muy por debajo del histórico. El payout ya vemos que lo tiene muy mal. Como buena cíclica o como buena química, está pasándolo mal y eso se repercute en el beneficio y en el flujo de caja. La deuda neta, más o menos controlable. Y el ROE, ROIC y margen neto, bastante bien. Entonces, rentabilidad inicial un 4,45 con un crecimiento del 4. Bueno, un 8,45 más o menos te podría encajar. Bueno, puede ser. Es un múltiplo exigente, pero más o menos yo esperaría un poco a que intente lateralizar un poco, porque sigue bajando. Yo me mantendría un poco a la espera, a ver qué sucede, si se mantiene por estos 24 libras o sigue bajando. Porque si sigue bajando, pues lógicamente entrar a estos precios nos vamos a repetir un poco. Luego ya en España prácticamente no tenemos nada a precio. Lo único que tendríamos ya por debajo de la media móvil sería Enagas. Enagas no, Red Eléctrica, pero con poco margen. Yo creo que Red Eléctrica hay que esperar un poco más de corrección. Enagas, yo creo que Enagas está, está a buenos precios, pero bueno, yo creo que 12 mejor que 13 euros por acción. Entonces yo me mantendría al margen y si vuelve otra vez a tocar los 12 euros por acción, ahí quizás quien la lleve en cartera o quien quiera darle un poco de exposición a este sector se podría dar con un poquito más de margen de seguridad. Mm,
Y luego ya en América tenemos Lion del Basel, lógicamente, muy por debajo de la media móvil, $54 por acción, con mucho descuento. Y luego también una de las competencias, PPG, Industrial, también por debajo de la media móvil, pero no con tanto descuento. Y bueno, con Lion del Basel creo que voy a hacer un vídeo mucho más corto con un análisis fundamental, pero un vídeo donde comento un poco los últimos resultados y ver un poco qué es lo que yo más o menos podría esperar de esta compañía. Yo creo que estos precios están muy bien. Es una cíclica y ahora mismo el ciclo no lo está acompañando para nada y por eso este castigo de la cotización. Pero no cabe duda de que cuando tengamos el ciclo y se dé la vuelta, es muy probable que que la gente empiece a volver a decir que si el Ion del Basel ya no es cíclica, que si se está quitando del petróleo, que ahora a 80 o a $90 ya es un precio barato porque va a seguir subiendo. Lo vamos a escuchar y si no, al tiempo. Y hay que tener paciencia y tener comportamiento cíclico y punto. No hay más. A estos precios está muy castigada, ciclo bajo, puede seguir bajando, pero ya son precios de cierta seguridad porque es muy probable que te termine haciendo un por 2 desde estos precios. Entonces, cuando te logra hacer un por 2 desde estos precios, es cuando ya hay que estudiar qué hacer. O dar, quitarte la posición entera o mantenerla si la tienes a buenos precios y poco peso en ella. Porque si tienes un precio medio de 55 y no tienes mucho peso en ella y estás cobrando dividendos, pues lógicamente veo normal que a lo mejor la mantengas. Pero tiempo al tiempo. Ya veréis como cuando vuelva otra vez a $80 o 90, eh, se van a escuchar comentarios de que el Lion del Basel ya deja de ser cíclica, de que ya no va a ser lo mismo. Y es que esa misma película la hemos escuchado con Repsol. Incluso Repsol ahora está a 14,22. Y hay gente que dice que ahora es más energética y que ya no va a sufrir tanto. Bueno, son empresas cíclicas. Mm, que lógicamente a lo mejor Repsol ya no tenga un ciclo tan marcado como tenía antes, pero no va a dejar de ser cíclica mientras tenga exposición al petróleo. Entonces, Lion del Basel le va a pasar lo mismo. Mientras tenga exposición al petróleo, aunque sea algo bajo, va a seguir siendo cíclica. No le queda otra. Y luego tenemos la química BASF, que también está muy castigada. Aquí no me está saliendo el color. Debo tener alguna rata. Ya lo comprobaré luego con más calma. Eh, bueno, copio aquí directamente. Grado especial, condicional. Si no, luego se me olvida. Eh, bueno, eh, está castigada también, similar al Lion del Basel, pero yo creo que tengo más garantías en Lion del Basel. También la doble retención no es tan desfavorable como en BAS. Y ya veis los retornos, son mucho más pobres en BAS. El ROI en BAS es prácticamente nulo y el margen ya está ya más que castigado. Lógicamente, en estas compañías, cuando el margen neto se repercute, es cuando realmente ya tenemos la certeza de que estamos en el ciclo bajo, no bajísimo de estas compañías. Pero bueno, yo en industrial, pues haciendo un repaso, vería a Croda a buenos precios y en América vería a Lion del Basel. Es lo que yo más o menos podría esperar. Y luego ya vamos al último sector, al REITs, y aquí tenemos en España Merlin Properties, que parece que ha corregido un poco desde el último mes, pero bueno, lógicamente todavía sigue muy lejos de la media móvil. Y Realty Income ya está un poco también por debajo de la media móvil, así que estamos, pero bueno, yo me esperaría con más seguridad a los $55, pero bueno, son precios también buenos. IPR, sabéis que es la de Perejil, tanto polémica tiene esta compañía encima, pero yo es de las que con más margen de seguridad veo, porque está muy, muy, muy castigada.
Ya veis que tenemos un 46 respecto a la media móvil. Y por fundamentales es que la deuda neta prácticamente es inexistente en esta compañía. La tengo por aquí, la deuda neta. No la tendría por aquí. Si es que aquí en el RAID, como tengo varios datos aparte, tengo deuda neta aquí, 0,86. ¿Sabéis? La deuda neta que baja la tengo. He añadido lo del NAV, margen NAV, que es lo que yo hago para los análisis de los rates, que es el valor neto por acción y el margen, digamos. Aquí en IPR me sale un 68,79 dólares y está cotizando un 56. Entonces el margen es del 21,47%. O sea, yo creo que los números saldrían. En Realty Income me sale un NAV más bajo y esto sucede porque a veces, eh, como a veces en las empresas de calidad o de históricas les otorgan mejores múltiplos o mayor valoración por histórico, en Realty Income pues ocurre un poco esto. Realmente el precio en libros es de 45,30, pero el mercado le premia un poquito más por ser Realty Income. Pero bueno, hay que tenerlo un poco en cuenta. Sobre todo cuando veamos empresas como incluso en Merlin Properties, ya veis que tenemos un NAV de 14,79, muy por encima de la cotización actual. Así que tendríamos cierto margen de seguridad. No el 20 y pico que tenemos en IPR, pero un margen bastante razonable. Y luego Prologis ocurre un poco lo mismo que en Red Lincoln. El NAV que le otorga es bastante más bajo. Pero Prologis, como os comenté muchas veces, yo creo que por debajo de 105 son precios muy razonables en esta compañía. Ahora está un poquito, ha corregido un poco al alza, pero sigue estando ahí a precios que hay que vigilar. Rexford es similar a Prologis. em, y luego ya la siguiente es Alexandria, que ha corregido bastante, pero ha recuperado. Están 84 dólares ya. Y el NAV que nos sale es de 125. O sea, el margen que tenemos respecto al valor por acción neto, o sea, es un margen muy alto. Yo es el rate que veo con más margen de seguridad actualmente, incluso que IPR. Incluso que IPR no tiene deuda, pero el negocio que lleva encima es cuidadito. Como la noticia de Donald Trump al final se vaya para atrás y el perejil no lo catalogicen como donde lo están categorizando, pues va a volver a sufrir los clientes que lleva este rate en sus instalaciones y vuelve a tener otra vez el riesgo de impagos y demás. Pero Alexandria ya es diferente, es un negocio más seguro, son laboratorios, universidades, centros de estudio y ahí se tiene un margen un poco más de negocio, un poco más seguro, menos volátil, solo que está pues, con un descuento importante. Y luego el siguiente sería American Tower, que no termina tampoco de recuperar del todo y nos está ofreciendo precios por debajo de los 200 dólares, que bueno, son precios que ya te está dando una inicial del 3,43% por acción y un crecimiento del 15,40%. Pero hay que vigilarlo bien porque en los últimos años no está incrementando el dividendo para nada a ese ritmo. Entonces, un rate que te esté dando un 3%, si no te incrementa un 7%, mm, me costaría un poco entrar en él. Por ejemplo, Prologis ocurre un poco lo mismo, es un 3,50 y pico, pero yo creo que Prologis sí que va a lograr incrementar el 3 al 7% de dividendo. En American Tower igual cuesta un poco más. Bueno, habría que ver cómo van los últimos incrementos de dividendo y a ver por dónde puede tirar. Pero bueno, tanto Prologis como American Tower, margen respecto al AFO tienen para seguir incrementando. Entonces, no deberían de tener muchos problemas, pero la política, igual viendo que se quieren curar en salud, igual no están incrementando tanto como, como sería de esperar. Así que en rates, yo, Alexandria es el que veo más claro.
Luego vería IPR, pero con cierto peligro o riesgo y no dándole un peso muy elevado. Y bueno, sí, es que voy a decir los que llevo en cartera, pero es que son los que, entre comillas, más seguros, quitando IPR, veo a día de hoy. También está American Tower, pero bueno, así que, bueno, eso es el repaso general del radar. Y hasta aquí el repaso a mi radar. Ya veis que tampoco hay mucha variación respecto al mes anterior, quitando a lo mejor Legal and General, que hemos visto que está corrigiendo un poco y a lo mejor puede ser que esté entrando en precios más interesantes. Pero por lo general no vemos mucha diferencia respecto al mes anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues más o menos ser igual de pacientes que en el mes anterior, entrar con márgenes que nos resulten cómodos a la hora de entrar en la compañía y sabiendo que, bueno, que estamos en una incertidumbre de que no sabemos muy bien los tipos de interés si los bajan o no los, si los mantienen. Entonces, todas esas noticias van a influir un poco en la volatilidad del mercado, que en sí 2025 está siendo un mercado bastante volátil. Y en cambio este último mes no ha sido tan volátil. ¿Por qué? Pues porque no ha habido mucha noticia al respecto de los aranceles, los tipos de interés, más o menos era lo esperado. Pero en cuanto veamos alguna noticia que no haya sido esperada, veremos otra vez movimientos en los mercados y será cuando podemos hacer nuevamente una evaluación del radar si vemos alguna compañía sobrecastigada para ampliar o entrar en ella. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, comentar que cualquier cosa que queráis comentar, compañía incluso a sugerencia para añadir en el radar y darle un like fuerte al vídeo que me ayudáis en la difusión de este vídeo y así poder llegar a más gente. Y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Suerte en las inversiones y hasta luego.